Muchas Ah, gracias. listo. Bueno, muchas gracias. Estamos en 19 de abril a las 12:12 con Alan, que es la persona representante de Ciegos y Sordos. Y la siguiente guía de entrevista tiene fines estrictamente académicos, con el propósito de obtener información para el desarrollo del tema de investigación de tesis, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referente al ámbito laboral y el cumplimiento del Estado de Guatemala. Bueno, son 13 preguntas. Algunas van dirigidas como que a las instituciones estatales. Entonces usted puede decir que no la va a responder y pasamos a la siguiente. Bueno, la primera. ¿Qué acciones ha emprendido el Estado de Guatemala para darle cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a la inclusión laboral? Eh, gracias, Brian. Solo me presento bien. Mi nombre es Alan Roselin. Yo soy director de Trabajo Social del Comité Pro Ciegos y Sordos y dentro de esta dirección se encuentra el programa de inclusión laboral y emprendimiento. Es por eso que yo estoy atendiendo esta entrevista. Segundo, con su pregunta, muy poco. Eh, tenemos un proyecto de ley, tenemos, digamos, el sector de discapacidad y un proyecto de ley en el Congreso desde 2018-19 sobre inclusión laboral y emprendimiento que regule. No tenemos un marco regulatorio, ¿verdad? La mayoría de países alrededor nuestro, de la región, ya tiene, eh, ya sean cuotas o algunos incentivos fiscales, es decir, que por contratar personas con discapacidad tienen exoneraciones de algunos impuestos, pero en nuestro caso ninguna de las dos aún. Entonces no hay un marco regulatorio que regule, que promueva la inclusión laboral. O sea, las empresas no tienen ningún incentivo. Claro. Nosotros lo hacemos a través de experiencias exitosas, compartiéndolas. Es difícil porque hay mucho miedo sobre el tema. Hay desconocimiento y el desconocimiento provoca miedo. Entonces, pienso que de parte del Estado y del sector público, las acciones que podrían implementar debería ser, primero, un registro de las personas con discapacidad que no tenemos. Empezando por ahí, no sabemos quiénes son. Hay personas con discapacidad que están viviendo en condición de discapacidad, pero es reversible. Es decir, hay alguna intervención ahí médica o terapéutica que se puede hacer para mejorar la funcionalidad. Entonces, no tenemos eso. Y eso también lleva años. Primero lo querían hacer en el Congreso, luego como acuerdo gubernativo a través del Ministerio de Salud, pero no se ha hecho. Entonces, primero hay que identificar quiénes son y dónde están y qué necesidades tienen. Segundo, la ley de inclusión laboral y emprendimiento. Entonces, de lo contrario, o sea, desde el Ministerio de Trabajo hay un programa que se llama Empléate Inclusivo, pero igual ellos pueden hacer muy poco, ¿verdad? Porque las empresas no están suficientemente concientizadas, no tienen suficiente información sobre cómo hacer una inclusión laboral. Y cuando no se tiene eso y se hace la inclusión laboral, el riesgo de que el proceso salga mal es muy grande. Entonces las partes se pueden frustrar, la empresa se va a frustrar porque no sabe cómo interactuar con una persona con discapacidad. Y la persona con discapacidad, si no ha sido rehabilitada, no sabe cómo adaptarse a las deficiencias que están viviendo. Entonces es un proceso complejo y no se ha abordado ni siquiera el Estado en sí dando el ejemplo de ponerse una meta de inclusiones laborales en las instituciones públicas, ¿verdad? Que esa es otra forma en que algunos países han intervenido, es decir, no intervengo en el mercado privado, pero por lo menos las instituciones públicas tienen que tener tanta meta de contratar personas con discapacidad o, en el caso de Argentina, por ejemplo, proveedores del Estado. Empresas que le brindan servicios al Estado también tienen que cumplir con ese requisito. Oh, ya, claro. Muy bien, gracias. La pregunta número 2. ¿Conoce usted de alguna alianza público-privada que brinde capacitación técnica a las personas con discapacidad para su correcta inserción laboral? Público-privada no, privada sí, nosotros brindamos
el Comité de Procesos Sordos de Guatemala se encarga de brindar rehabilitación e inclusión educativa a personas con discapacidad desde la primera infancia, a través de estimulación temprana, hasta programas de adultos mayores con discapacidad. Nosotros somos una institución privada, no lucrativa, y funcionamos principalmente a través de Lotería Santa Lucía. ¿Sí? Hay otras organizaciones en Guatemala. La mayor cantidad de servicios para personas con discapacidad las brinda el sector privado, sobre todo organizaciones sin fines de lucro. Nosotros estamos con la parte sensorial, no sé, otras organizaciones como Margarita Tejada, con la síndrome de Down, la Asociación Guatemalteca por el Autismo, Fundabien con la parte de discapacidad física. Y todas esas son organizaciones sin fines de lucro, privadas. Quizás algunas manejen fondos públicos o reciban algo del presupuesto del Estado. Eso sí no lo sabemos, por lo menos nosotros no. Bueno, muy bien, gracias. Pregunta número 3. ¿Tiene conocimiento sobre algún programa estatal que dé acompañamiento, asesoramiento a la iniciativa privada y con ello alentar a las empresas a emplear a personas con discapacidad? Está el programa que le mencioné que se llama Empléate Inclusivo del Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos un convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo y pues eso lo que hacen es asesorar empresas o hacer algunas ferias de empleo, pero está muy centralizado, muy poco extendido. Y cuando uno hace eso, se requieren recursos, ¿verdad? Por ejemplo, las personas con discapacidad van a necesitar recursos para poder trabajar y para que se puedan ejecutar los ajustes razonables en los puestos de trabajo. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual necesita, si va a trabajar en un entorno de trabajo, digamos, administrativo, necesita un software en su computadora para que pueda leer su pantalla. Pero eso no, el Estado no lo brinda. Y es caro. Entonces, una licencia de un programa de esos vale $1,400, $1,500. Nosotros brindamos como una colaboración para que la persona pueda entrar a trabajar, porque si no, solo por ese costo, las empresas ya se ven poco motivadas en contratarlo. Hay países que han contratado, que han adquirido licencias país, digamos que le brindan a todas las personas con discapacidad esa herramienta. Y así habrán otras que requieren otras condiciones de discapacidad. Entonces no es solo el tener un programa y decirle a la empresa, contrate, sino que y sobre todo, hay que facilitarle a las empresas que puedan hacer esos ajustes razonables para que la contratación sea efectiva y el trabajador con discapacidad cree valor. Porque el riesgo que corremos si no lo hacemos así es que van a contratar por caridad. Entonces, sí, o van a subemplear a la persona con discapacidad. Entonces, quizás es una persona que tiene un nivel formativo que le permite contribuir más a la empresa y lo tienen engrapando o entregando correspondencia, pero es porque no han sido asesorados sobre cómo aprovechar el potencial de una persona con discapacidad. Y si la persona con discapacidad no ha sido rehabilitada, también, o sea, eso influye mucho en que la relación laboral no se aproveche. Entonces, cuando se hace así, para nosotros es contraproducente, porque pues, un empresario va a decir, mira, yo contraté a una persona con discapacidad, pero la verdad es que no son productivos. Pues se crea esa idea y se socializa entre otras empresas y eso refuerza los prejuicios y los estereotipos hacia las personas con discapacidad. Entonces, en resumen, si se hace, hay que hacerlo bien. Y yo pienso que falta no solo tener un programa que diga, me contraten a personas con discapacidad, sino que hay que tener herramientas, hay que tener expertos, hay que dar un monitoreo a las personas que están trabajando, hay que ayudarle a las empresas, porque las empresas no están en obligación ni tienen el conocimiento necesario para hacerlo. Entonces, tiene que haber alguna entidad que asesore a las empresas y les brinde los recursos que van necesitando a la hora de contratar personas con discapacidad. Nosotros lo hacemos a través del programa de inclusión laboral y emprendimiento, pero nosotros vemos solo visual y auditivo, ¿verdad?
hay otras condiciones de discapacidad en las que no nos especializamos. Claro, muy bien, gracias. Bueno, yo creo que esto ya usted me lo respondió, pero por metodología la tengo que hacer. ¿Cree usted que al aprobar una iniciativa de ley en el Congreso que promueva la inclusión laboral de personas con discapacidad se pueda tener un marco jurídico que incentiva a las empresas a contratar personas con discapacidad y esto asegure avances en la materia? Sí, como le decía, mire, sí hace falta, pero que no vamos a pensar que con la ley se va a cambiar la realidad o que eso no sucede así. Entonces hay que crear las condiciones necesarias para que ese cambio sea posible. Una de ellas es que hayan recursos donde las empresas puedan capacitarse, hayan programas de rehabilitación extendidos para que todas las personas antes de trabajar ya hayan sido rehabilitadas, ya se hayan acostumbrado a su condición de vida, porque si no, eh, hemos visto ejemplos de otros países donde los han implementado y lo que hacen las empresas es contratar por cumplir el requisito, ¿verdad? La cuota, pero los tienen subempleados, no los aprovechan. Entonces, eh, eso aparte de que no es productivo, tampoco es ético, ¿va? Porque una parte es el trabajo, un beneficio del trabajo es obtener recursos y medios de subsistencia, pero el otro también es el participar en la sociedad, el ser productivo, el crear valor. Entonces, si no nos aseguramos de que junto con la ley existan condiciones para que la persona con discapacidad pueda participar realmente y solo se cumpla un requisito, entonces un decreto así sería contraproducente. Y ahorita lo más importante para las personas con discapacidad es la participación. Ese es el espíritu de la convención, es creamos las condiciones para que las personas puedan participar en la sociedad. Eh, eso pudiera comentar. Muy bien, gracias. Número 5. ¿Conoce usted de cooperación internacional, ya sea técnica o financiera, para promover programas de inclusión laboral? Eh, sí, nosotros tenemos algunos socios, por ejemplo, FOAL, que es el Fondo 11 para América Latina. Ellos tienen programas, sobre todo, no tanto financiera, pero por lo menos de asistencia técnica, ¿verdad? Que pueden brindar algunos cursos o capacitaciones. Eh, estar vinculados con las organizaciones de personas con discapacidad internacionales, como la Asociación Mundial de Ciegos o la Asociación Mundial de Sordos, en nuestro caso. También, ¿verdad? Porque son espacios donde se socializan buenas prácticas. El comité también es miembro de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Participa en una red donde están varios de los países de Latinoamérica y de España, Portugal representados, donde se promueve la inclusión laboral, se socializan buenas prácticas, ideas, consejos, pero como financiamiento no lo he visto dentro de la agenda de la cooperación internacional. El financiamiento de la cooperación internacional en países como Guatemala se centra más en migración, violencia contra la mujer, niñez, pero discapacidad no es no ha sido una prioridad en los últimos años. Ok, muchas gracias. Número 6. ¿Cuáles son los principales obstáculos existentes para poder integrar laboralmente a las personas con discapacidad? Eh, pues uno es que los servicios, antes la inclusión laboral nosotros la entendemos como la culminación de un proceso de varias intervenciones previas, ¿verdad? Que va desde la parte médica, de que las personas puedan acceder a que me entró una llamada, un diagnóstico correcto, un tratamiento si lo requieren, para asegurarnos que la discapacidad es permanente, ¿verdad? Que no es una enfermedad, que no es una catarata, por ejemplo, que se pueda corregir. Entonces, primero hace falta extender eso. Hay mucha persona viviendo en Guatemala con discapacidad por causas prevenibles o causas tratables. Luego, la parte de formación y rehabilitación, extender la educación inclusiva. Guatemala tiene una ley de educación inclusiva, no sé si es ley o político, pero los centros educativos están obligados a recibir a niños con discapacidad.
Lo único es que también junto a las leyes hay que crear las condiciones, ¿verdad? Para que el niño con discapacidad pueda participar, el joven con discapacidad pueda participar en el aula junto a los demás. Claro. Pero si, por ejemplo, yo solo ordeno que los niños con discapacidad sean incluidos, pero no les doy las herramientas y los recursos a las maestras o a los centros educativos, los niños muy difícilmente van a poder participar. Y eso requiere mucha inversión. Por ejemplo, hay algunos países, quizás no nos podemos comparar con ellos, pero algunos países ponen un maestro sombra junto a cada niño con discapacidad para que asista al maestro de la clase, pero para que haga accesibles los contenidos al niño con discapacidad. Por eso es que nosotros seguimos promoviendo centros educativos especializados para niños con discapacidad. Los centros educativos del Benemérito Comité son inclusivos, es decir, reciben a niños sin discapacidad, pero dentro de un contexto que responde a las necesidades educativas de un niño con discapacidad visual o auditiva. Luego de eso, los programas de rehabilitación y de orientación vocacional son muy importantes porque las personas tienen que aprender a adaptarse a su deficiencia y también tienen que aprender a ser productivos, a poder, a poder ser independientes. Cuando hablamos de autonomía, que es una de nuestras metas para las personas con discapacidad, que se recuperen su autonomía, es, eso no se puede hacer plenamente si no se le ayuda a la persona a ser autónoma también financieramente, que si no siempre va a depender de otra persona. Entonces, programas de orientación vocacional son muy importantes, sobre todo en Guatemala, donde la economía es muy informal. El 80% de la población económicamente activa se desenvuelve en la economía informal, ¿verdad? Entonces, y el número es mayor para personas con discapacidad, porque son menos contratables, ¿verdad? Entonces se dedican a vender algo o a comercializar algo, a veces también a pedir dinero. Entonces, con ellos hay que ayudarlos a que aprendan un oficio también, porque en muchos casos no se puede educación formal, entonces la parte vocacional. Oh, muy bien. Con esas características, pues ya se podría hablar de inclusión laboral, porque entonces la persona ya está preparada. Ahora hay que preparar a la empresa, o paralelamente hay que preparar al sector productivo para recibirle. Claro. Y ahí, a eso viene mi siguiente pregunta, que dice, ¿qué condiciones debe cumplir una empresa para iniciar un proceso de inclusión laboral para personas con discapacidad? Sí, pues la principal es que exista voluntad, porque ajá, a veces se piensa, o a veces las empresas piensan que es un proceso muy difícil o en el que hay que realizar demasiada inversión, o sea que tienen que modificar algunas áreas o no sé. Claro. Pero en realidad la mayor parte de las barreras son actitudinales, o sea, del equipo de trabajo, de la empresa, son los prejuicios y los estereotipos que tenemos grabados socialmente de qué es una persona con discapacidad y qué puede hacer. Entonces, cuando logramos romper eso, nos damos cuenta de que, y cuando la actitud hacia la persona con discapacidad es más abierta, ¿eh? Pienso que es el primer requisito porque los demás se pueden ir abordando, ¿verdad? Que cada empresa y cada giro de negocio va a necesitar algunas actividades diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, es diferente la inclusión laboral en una empresa de comercialización, por ejemplo, que una industria o que una empresa de servicios. Entonces, cada empresa también tiene que ir aprendiendo cómo hacer sus procesos accesibles desde la selección y contratación del personal, porque muchas veces usan los mismos instrumentos para evaluar a los candidatos para personas con y sin discapacidad y las personas con discapacidad entonces no pueden competir porque el instrumento no fue diseñado para él. Entonces pierde la entrevista no porque no sepa, sino que porque no fue evaluado equitativamente frente al resto.
Entonces, son aspectos que hay que ir trabajando, donde la empresa va a necesitar mucha asesoría, pero si existe voluntad, sobre todo de las autoridades, siempre se encuentra un camino, digamos, se busca asesoría, se investiga. Eh, Eso de las autoridades es muy importante porque la, la, el compromiso por la inclusión, nosotros creemos que sí tiene que venir de la alta gerencia de la organización, porque muy comprometido puede estar un trabajador o alguien de recursos humanos o un reclutador, pero si no encuentra ese match con las autoridades de la empresa, no van a entender esto, ¿verdad? No, no le van a dar seguimiento, no, no lo van a ampliar o van a pensar que es una pérdida de tiempo. Pero cuando la alta gerencia ha comprendido primero que la inclusión laboral no es caridad, ¿verdad? Que la inclusión laboral ayuda a mi empresa a ser más diversa, a ser más abierta, y eso crea valor en la empresa, porque nos hace más resilientes para responder a una sociedad diversa como la que tenemos, ¿verdad? También abre mercados, porque hay muchas empresas que quieren hacer negocio con empresas que sean inclusivas, ¿verdad? Que sean empresas que también se involucren en su comunidad. Entonces, cuando ellos ven eso, cuando ven que sí es beneficioso para la empresa y se cree en la inclusión laboral, ya lo demás creo que se puede ir dando. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, y con relación a lo que usted me menciona, ¿ustedes han notado una diferencia entre las empresas transnacionales y las nacionales en cuanto a la inclusión, a la Sí, apertura a incluir a personas con discapacidad? sí, no en todos los casos, pero sí es frecuente que las empresas transnacionales sean más abiertas a la inclusión, pero es porque la mayoría de países desarrollados ya tienen no solo políticas, sino que también leyes muy extendidas, generalizadas sobre inclusión laboral. Entonces, la empresa está familiarizada con eso. Y ya tiene políticas, tiene instrumentos, tiene procesos que promueven, que son abiertos y que se han elaborado con diseño universal. Entonces, cuando uno les habla de inclusión laboral, ya no es tan extraño para ellos. Eh, por eso a veces hasta nos buscan, no buscamos nosotros a las empresas, sino que, por ejemplo, fíjese que la empresa tal eh, tiene tal política que queremos implementar acá, ¿verdad? Entonces, de hecho, la mayoría de personas que son contratadas por empresas en Guatemala son por empresas grandes y muchas de ellas transnacionales, porque ha sido más fácil para ellas asimilar eso, ¿verdad? Que están acostumbrados de hacerlo en otros países donde operan. Claro. Bueno, muchas gracias. Pregunta número 8. ¿Cuenta su institución con algún programa para la inserción laboral de personas con discapacidad? Bueno, en este tema creo que usted ya lo explicó, pero también Sí, yo tenía una duda en sí, cuanto a que yo he visto a personas del comité vendiendo cachitos de lotería sí. en las entradas de los Walmarts. Entonces yo quería saber si ese era parte del programa que ustedes promueven. Sí, el comité tiene un programa que se llama Programa de Inclusión Laboral y Emprendimiento. Entonces tiene una rama que se enfoca en trabajo formal, ayudar a personas a entrar a organizaciones, instituciones, empresas, lo que sea, y asesorar en esos ajustes razonables. Tienen una base de datos con los diferentes niveles educativos y profesiones. eh, para cuando las empresas necesitan algún trabajador, pues nosotros ya tenemos a quién referir, se da acompañamiento en las entrevistas, interpretación en lengua de señas, todo eso para facilitar, digamos, la relación entre la empresa y el trabajador. Pero también tiene un programa de emprendimiento, y en el programa de emprendimiento el objetivo es facilitar la apertura de espacios del mercado a emprendedores con discapacidad. Buscar lugares que sean seguros, porque una persona con discapacidad visual o auditiva, que es nuestro caso, están más vulnerables a, por ejemplo, estafas, robos, accidentes. Y emprender es difícil, ¿verdad? Porque entrar al mercado es difícil. Entonces ahí nosotros les apoyamos solicitando quizá algunos permisos para que puedan comercializar en algún lugar, instalando algunas máquinas que ellos puedan operar con capital propio, ¿verdad? Tal vez les ayudamos ahí al inicio,
pero ellos son emprendedores, es decir, ellos tienen su negocio, ellos lo administran, algunos triunfan, algunos no, como cualquier empresa, ¿verdad? Pero nuestra función con ellos es ayudarles a entrar al mercado. Las personas que venden Lotería Santa Lucía también son emprendedores, nosotros les conocemos como compradores mayoristas de Lotería Santa Lucía. Ellos compran los números de lotería y los venden y tienen un margen de ganancia, ¿no? Entonces el 16% de los números es un margen de ganancia. El margen de ganancia de ellos es mayor que los ingresos que el comité obtiene de Lotería Santa Lucía. El comité obtiene de la lotería el 14% de las ventas y el margen de ellos es del 16%. Y aparte se les apoya con algunos beneficios como incentivos, ayuda, acceso a atención médica, medicamentos, cosas así para facilitarles a ellos un poco su, su emprendimiento, ¿verdad? Pero Claro. sí vemos ambas cosas. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Sabe usted qué incentiva a una institución a contratar personas con discapacidad? Y aquí tengo cuatro opciones. Valores y principios de la empresa, porque recibe algún beneficio de parte del Estado, por recomendación o porque están aptos para desempeñar esa actividad. Creo que me quedaría con la primera y la última. Valores y principios de la empresa. Ajá, uno es porque, ajá, que hay empresas que lo hacen, que por lo menos inician por querer hacer algo bueno. Aunque nosotros no lo enfoquemos, porque como le digo, nosotros no enfocamos este programa ni en caridad ni en responsabilidad social empresarial. Lo único que queremos es que se le dé la misma oportunidad a una persona con discapacidad que la que tiene una sin discapacidad, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Pero algunos sí nos buscan o tienen la apertura de relacionarse con nosotros porque está dentro de su filosofía institucional la inclusión, ¿verdad? Entonces comienzan a buscar cómo hacerlo. Ok, muchas gracias. Otros han visto beneficios de la inclusión, porque son varios. Por ejemplo, tenemos una industria farmacéutica que como el 65% de todo su personal son personas con discapacidad, pero porque las personas con discapacidad pues desarrollan algunas habilidades para compensar las deficiencias que tienen que enfrentar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para llenar frascos de medicina. Las personas sordas son muy hábiles porque ellos son muy hábiles con las manos y cuando trabajan, como ellos se comunican con las manos y están trabajando, no se distraen, ¿verdad? Porque su atención está en el trabajo que realizan. Entonces, también hay algunos beneficios adicionales de contratar a una persona con discapacidad dependiendo el área, ¿verdad? O sea, se puede, las empresas que son inteligentes pueden aprovechar la discapacidad y explotar la discapacidad para beneficio de la empresa, es decir, aprovechar que la discapacidad, aparte de la deficiencia, también ha desarrollado en las personas habilidades diferentes, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente, ¿cómo cree que es la atmósfera laboral para para los colaboradores al compartir con una persona con discapacidad? Hay cuatro Mire, opciones: de sí, inclusión, discriminación, exclusión o aislamiento. mire, depende. Si se hizo un proceso previo y se preparó el lugar, la, el 95 más por ciento inclusión. Hay un aprendizaje, la persona con discapacidad aprende de ellos y ellos aprenden cómo relacionarse con una persona con discapacidad. Pero si no se preparó antes, hay más riesgo de que haya discriminación. Pero no porque las personas seamos malas o querramos discriminar, sino que lo que pasa es que hay una persona allí, una persona ciega en mi oficina, o una persona sorda en mi oficina. Más fácil el ejemplo. Yo, yo, yo no quiero ser malo con ella, ni quiero discriminarla, pero yo no sé cómo comunicarme con ella y quizás hasta puedo decir algo que la ofenda, o entonces mejor yo no le hablo, pero no es por discriminar, es simplemente porque no sé cómo hacerlo, Claro, pero indirectamente yo la estoy discriminando, porque yo no la hago partícipe del grupo, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de casos, hemos identificado que la discriminación es así, no es directa
con el objetivo de dañar, sino que es indirecta por omisión de aprender, por omisión de incluir a la persona. Pero cuando al entorno laboral inmediato se le capacita, se le dice, mire, esto es discapacidad, aparte la deficiencia, las personas con discapacidad se pueden comunicar de tal y tal manera, la forma apropiada de hablarle a una persona ciega es esta y esta, si tienen dudas pueden usar tales instrumentos. Cuando se prepara, y no le digo un proceso de que a veces son talleres de una mañana o algo así, donde ellos aprenden a interactuar con una persona con discapacidad. Entonces llega el trabajador con discapacidad y lo reciben muy bien, porque hasta los alienta, ¿verdad? O sea, saber que una persona que ha enfrentado tantas barreras y tantos desafíos está ahí echándole ganas y trabajando a la par con ellos, también es un motivador muy importante, ¿verdad? Que nos enseña a nosotros a valorar también lo que tenemos. Y la mayoría de trabajadores muy bien muy bien incluidos, participan, se hacen amigos. Así que yo pensaría esas dos alternativas, depende qué se hizo antes. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué características debe tener el contrato laboral de una persona con discapacidad o es el mismo para todos los colaboradores sin distinción? El contrato de una persona con discapacidad tiene que ser un contrato legal, con todos los términos de ley, con todos los derechos que están reconocidos para todos los trabajadores. O sea, no tiene que haber un contrato diferenciado para una persona con discapacidad, porque eso va a ampliar la discriminación, ¿verdad? O sea, la diferencia, lo que queremos es que no haya. Lo que sí es que los contratos y otros documentos relacionados con el trabajo deben ser accesibles. Es decir, eh, si es una persona ciega, aparte de leerle el contrato, pues darle una copia en digital para que él la pueda leer a través de su lector de pantalla y sepa que está firmando. O a veces nos han pedido imprimirlo en braille. Las personas sordas, por ejemplo, la forma en que, el problema con ellos es la comunicación. Entonces, con ellos hay que adaptar el contrato e interpretarlo de tal modo que lo entiendan, porque ellos no estructuran el lenguaje igual que una persona oyente. Entonces a veces hay que interpretarlo o redactarlo de otra manera que la persona lo comprenda. Con muchos tecnicismos y muchos conectores ahí, las personas se pueden perder, ¿verdad? Y los contratos suelen ser así. Entonces, en resumen, yo recomendaría, tiene que ser igual, lo único que veamos que sea accesible y comprensible, ¿verdad? Que la persona sí entienda cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Muy bien, gracias. Bueno, ya estamos en la penúltima. ¿Recibe la institución que usted representa alguna ayuda estatal, ya sea económica o técnica, en materia de funciones de inclusión laboral de personas con discapacidad? No, No. Bueno, muy bien. Y la última, ¿qué acciones pueden realizar las empresas para contribuir a derribar las barreras y prejuicios que limitan la inclusión laboral? mire, yo pienso que dar a conocer que son empresas inclusivas y abiertas ha sido muy efectivo, no solo para nuestra causa, sino que para que otras empresas les interese hacerlo. Por ejemplo, Walmart tiene varios cajeros y personal que tiene discapacidad auditiva, ¿verdad? Pero los ponen en posiciones donde deben interactuar con personas. Entonces las personas van aprendiendo que sí no es tan difícil comunicarse y participar con ellos, y otras empresas se van dando cuenta, sí se puede, ¿verdad? Entonces que empresas así reconocidas y líderes lo hagan nos ayuda mucho a que otras empresas tengan interés en implementarlo. Eso podría hacer la empresa. Otra cosa que podrían hacer las empresas es, hay países que tienen redes nacionales de empresas inclusivas, es decir, son redes de empresas de diferente giro de negocio, pero que están en coordinación por temas de inclusión laboral. Es decir, van rescatando los aprendizajes que ellas van teniendo sobre, mira, y tal instrumento, tal prueba psicométrica, cómo te fue, o fíjense que adaptamos esta, ustedes también la pueden usar. Entonces es como un club de empresas que van por ese camino de la inclusión, porque la plena inclusión nunca se consigue, ¿verdad? O sea, siempre se puede ser más inclusivo, pero que van en ese aprendizaje de cómo ser inclusivos y
e intercambian conocimientos entre sí. Esa es otra cosa que las personas, las empresas pueden realizar. Ok, muchas gracias, Alan. Esa era la última pregunta. Yo le agradezco mucho su tiempo, de verdad, porque sí, bastante enriquecedora la entrevista. Y pues nada, solo agradecerle a usted, a la institución, al comité y de verdad que sí me interesa mucho el tema y espero involucrarme más porque sí es Qué algo bueno, Brian. que es Qué de bueno. verdad que algo que no se, a los políticos no mucho les interesa, no es una agenda que llame la atención para ellos ganar votos, Ah, pero son personas, son seres humanos sí. y necesitan de la Y atención. muy probablemente todos vamos a tener una discapacidad, sea por accidente o por enfermedad o cuando seamos adultos mayores, porque la prevalencia de discapacidad en adultos mayores es increíblemente alta. Entonces algún día todos vamos a tener alguna dificultad para ver, para oír, para pensar, para caminar, y entre más inclusiva sea la sociedad, mejor para todos, ¿verdad? Así que Claro. éxitos en su investigación, Brian, mucho gusto. Gracias, Alan. Se Nos lo vemos. agradezco.